Bueno, buenas noches. Qué pena la demora un poquito, pero es que queremos tener algo bien especial. Hoy queremos ministrar al Señor y queremos que sea un miércoles diferente, un tiempo de adoración. Estamos hablando del monte de la celebración y queremos que desde ya usted entre en ese tiempo de comunión con Dios. Así que sin abrir la cámara ni nada, yo quiero invitarle. Hoy no voy a saludar tanto ni nada, sino pedirle que por un momento cierre sus ojos allí donde está y que ore conmigo. Padre, queremos darte gracias por esta noche, por este tiempo especial, Señor, que tú nos regalas. Y yo te pido, Dios, que seas tú ministrando cada corazón, cada vida, cada persona. Dios, venimos delante de tu presencia porque queremos, Señor, honrarte, alabarte, bendecirte, exaltarte, Señor. Y saber, Jesús, que tú ministrarás nuestros corazones, nuestras vidas, Dios. Te pido que todo lo que suceda en esta noche, acá en este lugar donde estamos transmitiendo y en cada casa de cada persona que nos está observando, Dios, sea algo especial, que podamos honrarte, alabarte y bendecirte. Gracias te damos, Dios, por este momento, por este tiempo, y te damos a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, buenas noches. Qué alegría poder estar con ustedes hoy compartiendo, y como ven estoy con don Mateo, director de alabanza de la iglesia y para mí un profeta de Dios, obviamente esperando que Dios confirme dones, no que el pastor de dones, sino que es Dios el que confirma, pero con cosas bien especiales, y esperamos que esta noche sea un tiempo muy de bendición. Y así como lo hice hace 8 días con María Paula, que pudimos compartir los dos, seguramente yo voy a llevar el mensaje, pero le preguntaré cosas a Mateo. Mateo cuando quiera va a intervenir porque vamos a hablar acerca de la adoración. Y aprovechando que veo personas que están pasando de pronto momentos duros, es decirles que esta noche esperamos que en su hogar llegue la paz de Dios, la tranquilidad de Dios, la seguridad de que Él está con nosotros y que podamos tener un tiempo muy especial. Así que Mateito, muy buenas noches, Dios te bendiga y qué bueno tenerte con nosotros. Buenas noches, pastor. Buenas noches a todos. ¿Qué te genera esta charla de hoy? Porque ya la miraste, ya Sí, la hablaste, ya. ¿Qué te genera? pues digamos que es chévere, o sea, es un poco retadora porque igual eso de ser profeta, o sea, a mí siempre me ha despertado como mucho respeto eso de la profecía, pero entonces, digamos que he aprendido como que lo he tratado de desmentir para mí mismo, porque muchas veces uno se imagina, no, el profeta, y una vez se imagina a Elías por allá en el qué nivel, pero como que ha sido Dios revelando que, o sea, es uno dejarse usar, es uno dejar que Dios hable y que Dios obre por medio de uno. Entonces, en ese sentido, creo que pues es dejar que Dios... Amén. Amén. Estábamos hablando de lo de esto de la profecía, y yo quiero que ustedes sepan que no estamos declarando que Mateo es profeta de la iglesia. No, no, estamos en ese proceso como la primera vez, y yo siempre con Mateo tengo muy buenas experiencias. La primera vez que te soltaste en el altar, que yo pertenecía a la alabanza, los que no la crean, yo pertenecía a la alabanza hasta que me lograron sacar. Entonces, en ese momento No se le reveló ni carne ni sangre, pastor. fue un tiempo donde yo recuerdo que en la administración de un servicio, él se soltó. Y de pronto que lo que yo veo en este momento en Mateo es una unción profética. O sea, él está empezando a fluir en unción profética. Y mi esposa me alegró, y espero que, bueno, no espero que se alegre o no, sino quiero comentarle a todos, pero en especial a Laura Flores. ¿Cómo se llama el predicador de la iglesia de que ella le gusta? Steven Furtick. Steven Furtick. Resulta claro, yo vi una predicación que me mandó Laurita, y me gustó y bien bonito. Y yo sí sentía un aire a este pastor que yo lo había visto antes, pero no lo identificaba. Y esta noche mi esposa me mostró que sí lo habíamos conocido, y fue cuando él estaba empezando, cuando era un niño prácticamente, y fue algo especial. Y entonces ver lo que Dios ha hecho, pues hace entenderlo, y algo que yo sueño en la iglesia cristiana Camino de Adoración, que sueño con Mateo, pero sueño con el grupo de alabanza, el grupo de sonido, los líderes de grupos de influencia, lo que vimos con Héctor y Nancy, los maestros que estuvieron en el encuentro, los profesores, es poder llegar a ese nivel de unción y de poder. Y por eso en esta semana que estamos hablando del monte de la celebración, creo que esta parte es supremamente importante. Y por eso, claro, se nos fue el tiempo un poquitico, pero espero no predicar o que no hablemos tanto para que podamos tener un tiempo de ministración. Y el título de hoy es La adoración a Dios, nuestra mejor celebración. La adoración a Dios, nuestra
mejor celebración. De ese es el tema que vamos a estar hablando en esta noche y que espero que sea de gran bendición para cada uno de los que estamos conectados en este momento. El Salmo 16, versículo 11, que para mí es clave, dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y está hablando de un texto que nos habla acerca de la adoración, de la exaltación a Dios. Y algo que me alegra de poder compartir hoy con Mateo este tiempo de servicio es que, ah, y obviamente Mateo sabe, lo hemos hablado los dos, que está en un proceso de formación que aún él mismo sabe que le falta y no es porque el pastor lo diga o algo, sino que él sabe que Dios quiere llevarlo a algo nuevo, pero creo que toda la iglesia somos, bueno, siempre ustedes saben que amo la alabanza de la iglesia, amo cada uno de los integrantes de la alabanza, pero creo que Mateo tiene una unción para fluir en esa palabra profética y muchas veces cuando yo lo escucho digo, wow, o sea, cuántas cosas le está dando Dios en el momento y lo que está haciendo y a eso es lo que vamos a hablar. Ahora, porque es importante que Mateo, por ejemplo, que todos los adoradores invité al grupo de saetas, si usted no es de saetas, tranquilo, no importa porque no sabe qué saetas, pero los que son de saetas saben quiénes son, los invité porque quiero que estén acá, porque es entender cómo podemos fluir en esa unción del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos fluir en ese despertar? Y anoche, cuando estábamos tocando este tema y estábamos con Santiago y con Alejandra y algunas cosas que mencionó Santiago, que mencionó Alejandra, me sirven para hoy. Ok, listo. Esperamos que sigan conectados. Entonces, en el mío está funcionando. Yanira, mira el tuyo. Eh, entonces, perdón un segundo, les digo a todos que ya regresamos. Y bueno, yo entiendo esto como algo de que hoy va a pasar algo bien especial y yo quiero que usted lo crea de esa manera y que podamos estar en esa dimensión porque es muy importante. Y he orado para que sea un despertar algo especial. Sí estamos bien, listo. Entonces, seguimos en esa parte. Y entonces yo lo que hablaba anoche era que los hebeos querían falsificar ese lugar y muchas veces encontramos una adoración que se quiere apartar de lo que Dios quiere. Pero también hablábamos acerca de Jezabel y que Jezabel trabajaba en corromper todo lo que Dios había dado y algo que era agradable, que era de gozo, que era de alegría, que era de bendición. Jezabel lo dañaba y lo convertía en algo que no bendecía o que no estaba en lo que Dios quería. Entonces, hoy vamos a hablar de ese rol que viene del profeta, de ese rol que viene aún de la unción profética, porque es muy importante y desplaza a lo que Jezabel y los hebeos quieren hacer para quitarla. Y esa, decía ahorita Mateo, el nivel de Elías, pues resulta que eso fue lo que hizo Elías. La intervención de Elías fue lo que vino como el acabose de Jezabel en ese momento histórico y es lo que Dios quiere que tengamos en este momento. Aún los inconvenientes que podamos tener acá tienen que ver con eso. Yo lo veo de esa manera porque resulta que toda la noche estamos bien, pero hoy se presenta esto y seguramente es porque Dios quiere hacer algo especial, pero el enemigo también quiere impedirlo. Así que desde allá yo quiero invitarle en que en su casa usted se disponga para tener esta parte de adoración. En medio de las circunstancias, Dios sigue siendo bueno. Y voy con mi primer punto. Más que músicos, necesitamos adoradores con un mover profético. Más que músicos, necesitamos un adoradores con un mover profético. Y entonces yo quisiera que Mateo me dijera qué piensa sobre eso. O sea, qué diferencia hay en que alguien sea músico y alguien se mueva con un mover profético. Y tú que de pronto lo has experimentado en algún momento, ¿qué ves de diferencia? Yo creo que la diferencia es como el ser sensibles a la presencia de Dios, al Espíritu Santo en sí, porque es fácil cantar, o sea, yo creo que cualquier persona, el 100% de las personas sabe cantar, no todos afinadamente, pero todos pueden cantar.
Entonces es muy diferente a que, digamos, alguien suba a la alabanza a cantar o a tocar un instrumento, a que suba a adorar o en este caso a profetizar. Porque el profetizar yo lo siento más como, primero, dejarse envolver por Dios, porque creo que es muy necesario, porque también si uno empieza a hablar en su propio conocimiento, no va a salir nada, o sea, nada tan boom. Puede que, digamos, Mateo tenga ciertas experiencias y yo puedo comentárselas a la iglesia, pero es diferente cuando viene de parte de Dios, porque de hecho Dios es el único que sabe qué necesitan las personas. Entonces uno necesita estar muy sensible al mover de Dios, a uno disponer su corazón. Muchas veces sí Dios usa lo que uno está pasando y soy consciente de eso. A veces Dios me está ministrando y Dios me pide que lo ministre para toda la iglesia y pues ahí está trabajando en ciertos corazones. Entonces también obra de cierta manera. Pero creo que es más eso, es saber que no necesitamos músicos. O sea, sí necesitamos gente preparada musicalmente, pero diría que no es lo vital. O sea, hemos visto también casos de personas que puede que la música no les fluya así, uff, que por Dios, mejor dicho, Beethoven, sino que disponen su corazón a Dios, igual Dios tiene la forma de dar y de hacer que las personas fluyan. Entonces creo que es más como disponerse a lo que Dios quiere hacer que estar pensando en no, es que no estamos a tiempo, no, es que este Mateo está desafinado. Obviamente ese tipo de cosas afectan, porque no es que entonces no, mejor dicho, cualquiera puede subir a la alabanza y tocar lo que quiera, no, porque obviamente eso interrumpe también el fluir, pero creo que van muy de la mano. O sea, es como saber que no es solo música, sino que es Espíritu Santo acompañado de música. Ok, yo creo que y estoy de acuerdo con Mateo en esa parte de lo importante que es tener gente que conozca de música, o sea, es importante. Entonces, cuando me sacaron de la alabanza, pero obviamente yo no entendía porque soy negado, porque ellos hablaban de cosas que yo no entendía, que suba la nota, que media nota abajo, que media nota arriba, me hablaban a mí en otro idioma porque no entendía, y obviamente la persona que esté allí tiene que conocer cosas de música, afinación, tener oído, porque es como la parte básica. Pero ya viene la parte de la sensibilidad de la que habla Mateo y es como hacerse uno con el Espíritu Santo y empezar a fluir. Y hace 8 días, cuando María Paula estaba acá, ella hizo un comentario sobre Mateo cuando estaban en tiempos de ensayo y cómo tú empezabas a fluir una canción y de pronto ella, ay, pero ¿por qué no sigue? Y un día Dios le habló y le dijo que era algo que tenía que ver con la administración, que era algo que tenía que ver con la unción. Y entonces aquí me lleva a mí algo y es que a veces el tiempo nos limita, tú lo dijiste ahorita, que no estamos pensando en apuro en lo que tenemos afán, sino que tenemos que fluir en lo que Dios quiera. Ahora, ¿por qué es importante? Porque resulta que la sociedad en la que vivimos y en especial los jóvenes son arrastrados por una cultura, perdón, post-decadente, ¿verdad? Entonces una cultura donde todo es fácil, donde todo es erótico, sensual, violento, inclusive en algunos momentos, pero son momentos donde no se busca la gloria de Dios. Y entonces resulta que cuando Dios dio a los hombres talentos, y ayer estábamos hablando de la creación de Dios, entonces no solamente hablamos de la música, sino de todo tipo de arte, pintar, componer poesía, escribir, cantar y todo lo que se pueda tener en ese sentido, estamos hablando que toda esa unción profética tiene que fluir para adorar a Dios. Entonces, hoy estamos hablando de la alabanza, pero qué bueno que el deporte, qué bueno que la moda, qué bueno que todo lo que hacemos tenga esa capacidad para hacerlo. Y para lograrlo tenemos que renovarnos. Entonces, es algo que ustedes siempre hablan y yo lo entiendo. Resulta que yo soy ya soy viejito, pero en mi época lo in era Marcos Witt, por decir algo. Y todos éramos felices. Y claro, en ese momento era especial para nosotros y seguramente nosotros los viejitos decimos viejitas pero sabrosas y nos gusta. Pero resulta que el tiempo ha cambiado y tiene que ver con que tenemos un Dios que también evoluciona. O sea, no es solamente porque de pronto las personas de mi edad o mayores dirán, no, pero entonces ¿por qué es solamente el gusto de los jóvenes? No, es que Dios mismo evoluciona. Nosotros no nos podemos vestir como nos vestíamos hace 500 años, ni podemos cantar hoy las canciones que cantaban. Amo los himnos, me encantan y es más, hoy los grupos de contemporáneos, por decirlo algo, cantan himnos, pero no literalmente con las mismas notas y en las mismas secuencias, se llama eso, o arreglos que hacían en esa época, sino que han metido arreglos que se adopten a este tiempo, a este momento. Así que sí podemos fluir en ese sentido e ir creciendo, ¿de acuerdo? Ahora,
El problema, el problema acá, y ahora viene lo que tú estabas diciendo, es que nosotros no podemos tampoco ser chambones en esto. Sí necesitamos gente que sepa de música. Necesitamos gente que sea perita en el asunto, ¿de acuerdo? Hay una contratación que está pendiente por ahí para el grupo de alabanza y esa contratación pendiente creo que nos está viendo en esta noche, pero es una persona que conoce de música, pero tal vez a esa persona tiene que entender la parte de la unción o entrar en esa parte de la unción. Y tal vez los que tienen la unción hoy tienen que meterse en la parte de la música, porque la una es complemento de la otra. ¿En qué me refiero? En que si nosotros hacemos cosas de baja calidad, resulta que Jezabel sí está profetizándole al mundo lujuria, falsedad, violencia, un montón de cosas con una alta calidad. Con todos los juguetes, dirían en esta época, porque utilizan toda la parte técnica, toda la parte de mejores instrumentos, de mejores músicos. Entonces, ¿por qué nosotros no nos preocupamos por ser músicos? Sí. Y yo creo que en eso hemos perdido mucho terreno y he escuchado que muchas personas opinan lo mismo y es que mientras vemos que los grupos, digamos por decirlo así, el mundo, las personas normales que no tienen a Dios, se esfuerzan por hacer producciones de calidad con los mejores músicos, aprender las nuevas técnicas, meterle a los mejores productores con las mejores disqueras y tratan de sacar las cosas de calidad, los cristianos digamos que nos hemos quedado un poco en eso. Y creo que por eso también es que lo que vemos, digamos, hoy en día, los jóvenes también muchas veces preferimos la otra música porque, uff, mire estos ritmos tan chéveres. Y entonces digamos que nos hemos dejado coger ventaja. Ahora, no es que nosotros estamos tratando de imitar al mundo porque no es así. O sea, creo que es entender que igual la música en sí, desde el inicio fue creada para Dios. O sea, que se pervirtió y ahora tiene las letras que tiene y se ha usado de mala manera. Pero desde el inicio yo hace mucho tiempo tenía esta charla con Sosa cuando creo que él era el líder de la alabanza y entramos así en temas chéveres a veces porque éramos primos. Somos primos todavía, no hemos dejado de ser. Entonces era chévere tener estas conversaciones y llegamos a la conclusión de eso. O sea, ¿por qué no se pueden hacer canciones cristianas con reggae, con rock, con lo que se ve hoy de la medio electrónica, pop? O sea, yo no le veo nada de malo y creo que en ese tipo de mentiras y argumentos es donde nos hemos quedado y donde le hemos dejado mucho camino a Jezabel como lo tratamos en esta noche. En eso que está hablando Mateo tiene que ver con algo que es entenderlo. Entonces, cuando Mateo dice que hay gente que dice que queremos imitar al mundo, pues resulta que yo tengo que entender que el diablo era Luzbel y que era el ministro de alabanza. O sea que él conoce la influencia que tiene la música y creo que al final de esta charla vamos a hablar de esa influencia. Tú dijiste algo que es muy cierto. Todos cantamos, así cantemos mal, pero todos en la vida siempre cantamos y generalmente, yo no sé si usted lo ha vivido, pero uno cuando está en algún momento deprimido o contento o muy feliz o tal cosa, de pronto enojado no, pero sí tal vez deprimido o triste o contento, trata de sacar una canción, trata de entonar una canción, así la cante mal, pero es porque uno se identifica, somos musicales por naturaleza. Entonces tenemos que entenderlo porque Jezabel sí viene y profana y vende la falsedad. Ahora, Jezabel no fue simplemente un personaje histórico, sino que en sí mismo Jezabel representa un poder demoníaco. En Apocalipsis 2:20 dice la palabra, pero tengo una queja en tu contra. Permites que esa mujer, esa Jezabel, que se llama a sí misma profetiza, lleve a mis siervos por mal camino. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a ídolos. Entonces está hablando de cómo Jezabel nos saca de la verdadera adoración. Y era lo que te decías, para los que no sepan, y yo sé que Mateo no se pone bravo porque lo diga esto, pero Mateo, antes de estar en la alabanza, entrar en la alabanza, era lo que él decía. Yo creo que Mateo siempre ha sido musical. Una vez me decía que en el colegio los profesores se enojaban, pero es porque ustedes, los que conocemos a Mateo, Mateo no puede quedarse quieto, él siempre está haciendo ruidos, haciendo algo armónico. Y una vez en una clase le costó una sacada de clase. Pero en ese deseo que él tenía de conocer música o de estar en la música, tal vez fue más inclinado a un tipo de música que no era cristiano, porque generaba en ti una emoción, un sentimiento. Entonces, esa es la parte importante. Viene nuestro segundo punto, y entonces la música y el canto son importantes en el ministerio profético.
La música y el canto son importantes en el misterio profético. Y yo esta mañana quería colocarlo diferente, pero dije no, porque de pronto la embarro, y entonces mejor lo explico. Pero yo lo que iba a decir era algo así como que todo profeta, no, perdón, todo adorador puede ser un profeta, pero no todo profeta puede ser un adorador. Y entonces dije, no, porque me van a entender mal, porque todos somos adoradores, todos rendimos nuestra vida ante Dios. Entonces decía, entonces todo músico puede llegar a profetizar, pero no todo profeta puede llegar a ser músico, porque tiene que ver con esa fluidez. Pero la música en sí mismo encierra algo que permite que sea más fácil fluir en Dios. Yo cuando escucho a Mateo, por ejemplo, en la iglesia, cuando empieza a soltarse en cántico nuevo, me alegro mucho porque el ambiente de la iglesia se torna diferente. Porque hay un ambiente especial, porque es la unción de Dios. Porque creo que puedo yo percibir en el Espíritu que no es Mateo tratando de inventar frases, a ver qué dice para que suene bonito, sino veo que es un fluir que él tiene en el Espíritu Santo. Y vuelvo y digo, no fue algo que él buscó, no fue algo sino fue algo que Dios le dio, fue algo que vino dado por Dios directamente. Y tal vez esa ha sido mi tarea con él todo el tiempo, recalcarle, recalcarle, recalcarle que Dios quiere darle mucho más en la medida que él permita. Y entonces vuelvo a lo que decía María Paula hace 8 días. A veces colocamos un tope. A veces pensamos que llegué acá y eso es lo máximo y olvidamos que Dios quiere llevarnos a cosas más especiales. Entonces, ¿qué piensas tú de esa? ¿Cómo fue la primera experiencia y cómo explicas lo que te pasa? O sea, ¿cómo puedes explicarlo? Si se puede explicar, el fluir. Es un poco difícil de explicar, si no voy a decir que, porque no es algo como tan razonable, tan lógico, por decirlo así. Es de hemisferio derecho. Entonces, la primera vez yo me acuerdo que fue un domingo, sí, obviamente lo tengo muy claro, pero venía desde tiempo antes. O sea, yo siempre como que tenía las ganas y yo ya era sensible al Espíritu Santo y tenía las ganas de ministrar, pero entonces tenía una lucha interna de ¿y qué va a pasar, no? Yo empiezo a hablar y después esa gente, quién sabe yo qué brutalidades le voy a decir, qué vergüenza, que... O sea, esos eran como los temores que yo tenía y lo que me evitaba hacerlo. Y yo creo que el pastor se da cuenta porque el pastor muchas veces terminamos la alabanza cuando él estaba en la alabanza y me decía, hágale, o sea, déjelo que salga, porque pues como estábamos cerca, porque estábamos en el altar, tal vez yo lo hacía pero sin micrófono, entonces era para mí. Y yo sabía que era para la iglesia, pero esos temores me ganaban, entonces fue como esa lucha interna, pero el día que yo logré soltarlo, uff, fue increíble. De hecho, si no estoy mal, fue el día que estaban los pastores del Dobio. Ujú. Estaban ellos y ese día fue el día que yo vencí mi temor y fue muy bonito porque yo recuerdo o sea, cómo realmente yo como que me hice a un lado, aunque suene raro, porque cómo yo me voy a hacer a un lado si yo lo estoy haciendo, pero sí, no hay otra forma de explicárselo, o sea, es como entender que yo dejo de pensar en mí y tal vez de decir, no, yo soy el que estoy acá y empezar a pensar, es Dios el que está tomando el control y es Dios el que quiere que estas personas se encuentren con Él en esta mañana. Ujú. Entonces, fue muy bonito y tal vez también fue muy confrontante porque, o sea, uno se siente como muy honrado, porque imagínese lo que es que Dios hable por medio de uno, eso es, o sea, me imagino que usted lo entiende porque igual predicar en cierta manera es lo mismo. Ujú. Entonces, en realidad yo me sentí fue increíble, pues obviamente la gente después fue como, ay, muy bonita la alabanza, entonces uno como que ahí también empieza, o sea, es muy importante tener claro desde el inicio que es Dios. Porque si uno empieza, no, es que hoy la alabanza salió muy buena, no, y de hecho va a ministrar otra vez para que la gente... Y si uno deja que ese orgullo crezca, créame que termina como Lucifer. O sea, literalmente como Lucifer y se pierde y empieza a buscar la gloria para uno. Entonces es muy importante entender eso, pero ese primer momento creo que marcó igual como un antes y un después, porque fue entender que los temores lo único que quieren hacer en la vida de uno es limitarlo, es impedir que el propósito de Dios suceda. Entonces, el vencer esos temores y lo invitó a cada uno tiene eso que uno más miedo le da. Y tal vez el enemigo es muy bueno sabiendo qué miedos tiene uno y usándolos y diciéndole al oído puras mentiras. Pero cuando uno los vence, uno literalmente ve la gloria de Dios. Entonces ese momento fue muy bonito y de expresárselos yo solamente les puedo decir eso, es hacerse uno al lado y permitir que Dios sea el que tome el control.
que tiene que ver mucho, por ejemplo, con el hablar en lenguas, que es más o menos el mismo paralelo. Ahora, cuando Mateo dijo varias cosas importantes y me quedo ahorita con la última y es cómo el enemigo usa nuestros pequeños temores para convertirlo en grandes temores. Y tal vez Mateo durante mucho tiempo luchó con eso y era algo que era fuerte, pero él dejó que ese temor creciera y muchas veces le impidió sacar eso que había dentro de su corazón para poder ministrar a otras personas. Pero ahora yo vengo y entonces hoy recordaba, y yo no sé si Yanni se acuerda de esto, pero cuando Yanni me dijo, este predicador, el de Elevation, ¿cómo se llama? Stephen Furtick, cuando lo vimos, resulta que la predica, y yo creo que la tengo en un video y se la tengo que mostrar a Laura Flores si la encuentro, que era un niño, él está hablando de cómo un profeta, y no recuerdo el texto, por eso me toca buscarla, dice que estaba en un lugar y dijo, y llamen a los adoradores y que empiecen a tocar. Y entonces yo no sé si tú te acuerdas, y él dice, sin el teclado. Y empezaba a profetizar y bueno, era una profecía con el teclado y empezaba a fluir de una manera bárbara y él explicaba cómo había algo especial en ese ungir del Señor. Entonces yo muchas veces le digo a Mateo, yo no sé si lo he dicho alguna vez en cámara, pero sí fuera de cámara, muchas veces le digo que le tengo envidia, pero no es una envidia mala, malsana, sino que a mí me gustaría un día levantarme a hacer mi devocional con la guitarra, o sea, tocar una melodía y empezar a ministrar, pero bárbaro porque lo mío suena súper destemplado, pero digo en una envidia buena, qué bueno poder ministrar al Señor y empezar a adorar. Pienso yo en un David cuando venía el espíritu inmundo sobre Saúl y David venía y tocaba la lira y yo creo que David tocaba la lira pero a la vez fluía y entonces había un despertar, ¿de acuerdo? Y los profetas del Antiguo Testamento, y ya coloqué un ejemplo, llamaban a los músicos para que tocaran. Primer libro de Crónicas, capítulo 25, versículo 1 dice: David y los comandantes del ejército designaron hombres de las familias de Asaf, de Enman y de Jedutún para proclamar los mensajes de Dios acompañados de liras, arpas y címbalos. Así que viene ese fluir, viene esa unción, viene ahora, ya lo voy a hablar en un momento, pero estamos hablando de Mateo en su fluir profético y lo que Dios le da. Pero ¿qué pasa cuando todos están fluyendo en un mismo río? Que eso es lo que vamos a hablar en un momento. Pero así que un adorador puede fluir en el don profético y es lo que sucede. Entonces qué bueno que Laura Flores ya ha empezado a fluir de esa manera y entonces qué bueno que Cata también lo haga. Y yo una vez decía, ¿y por qué no le ponen un micrófono a María Paula y otro a Juan David y otro a Laura Moreno y otro? No para cantar, algunos no, mentiras. Pero para fluir en esa parte de la unción que Dios pueda traer y de esa palabra nueva, porque eso es lo que Dios quiere. Yo quiero como hacer una aclaración, pues como yo lo he entendido en este proceso que he tenido con Dios. Yo no creo que el profetizar de parte de Dios sea solamente el cántico nuevo. O sea, creo que son dos cosas porque creo que uno puede profetizar solamente hablando. Que digamos lo entiendo porque yo creo que Laura hace mucho profetiza. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros como músicos tal vez nos fluye de una manera diferente hacerlo en cántico nuevo. O sea, a mí se me facilita más en cántico nuevo porque siento que lo mismo, es como un acompañamiento entre la música, entre lo que Dios quiere hacer y fluye mejor. Entonces creo que es ya como soltarse porque igual hacer el cántico nuevo, aunque depende de Dios, también requiere el que uno como que desarrolle algo internamente de saber cómo seguir la melodía, de saber qué cositas uno puede hacer, entonces tal vez es un poco más difícil, pero creo que cuando uno ya permite que Dios sea el que lo haga, creo que el cántico nuevo, que también es profetizar al igual que decirlo hablando, tal vez nos da un poco más de facilidad de hacerlo. Pero mira que en eso que tú estás diciendo hay algo bien importante y que viene la necesidad o la importancia de que las personas sepan de música para hacer los cambios, porque de pronto si estás fluyendo con la música y alguien mete la nota mal, o se desafina o se salió de lo que están haciendo, ya cortó todo el fluir del espíritu y no porque no fue espiritual, sino porque la nota entró mal, porque sacó. Igual lo bonito de esos tiempos, o sea, cuando uno realmente se puede conectar y fluir, es porque todos estamos fluyendo. O sea, usted puede que me vea a mí o vea a Laura, pero si el resto no está también conectado con el Espíritu Santo y fluyendo de la misma manera, no pasa. Porque imagínese que yo esté haciendo así una melodía bien suave y María empiece con unos redobles re fuertes, no estamos en el mismo espíritu. Entonces es muy importante saber qué es eso, que es una comunión. Entonces, y nosotros lo entendemos porque hubo una época dura en la alabanza donde habían como ciertos inconvenientes y no fluíamos, o sea, nosotros tratamos de forzarlo y hasta que no se arregló eso, otra vez pudimos volver a fluir. Y me costó caro una salida a Crepes.
Carísimo costó eso. Pero en lo que dice Mateo, voy a decir algo que no sé, creo si todos lo saben, pero si no lo saben, igual no hay problema que lo sepan. Hay un micrófono que ellos tienen que se llama el talkback, ¿sí? Y el talkback es alguien que está atrás, en este caso o es Juan David Camargo o es Laura Moreno, y ellos están diciendo, de acuerdo a lo que Mateo les está indicando, que suban, que bajen, que entren, que salgan, bueno, que tienen que hacer. Pero tal vez cuando Mateo entra en ese fluir profético, Mateo se olvida de hacer eso, sino Mateo empieza a ministrar. Y qué importante que el que esté en el talkback entonces entienda qué es lo que está pasando, porque de pronto está, y ya acabamos, o sea, espere que no hemos acabado, sino estamos fluyendo. Entonces es importante entender esa parte en lo que hay. Porque viene entonces el tercer punto. Y el tercer punto es que no solo el canto, sino la música propicia el don profético, que es lo que tú acabas de decir. Entonces no solamente es el canto, sino que la música propicia el don profético. Entonces la armonía y la unción con la que interpreten los instrumentos, que era lo que acabamos de decir, cómo ellos pueden fluir en un solo espíritu. Y acá lo importante, cuando Mateo está hablando de esos pequeños roces que hay, es que resulta que nosotros en cualquier ministerio, esto sea en cualquier ministerio, pero es más notorio en el ministerio de adoración, por ejemplo, y la adoración lo incluyo con la parte del sonido, porque creo que son acordes y ellos ya lo han entendido en los saetas de los que yo estoy hablando, en ese sentido, cuando ellos están unidos, pueden fluir. Pero cuando hay una rencilla, cuando se abre una grieta, esa grieta es la que va a utilizar el enemigo para romper ese fluir. Y entonces van a poder ser músicos. Y como músicos de pronto van a tocar una melodía y van a sacar adelante una canción, en las notas, los tiempos, el intro y todo lo que tiene que ver. Pero de fluir no va a haber nada porque necesitan entrar en esa dirección. A la persona, y espero que nos esté viendo, que estamos soñando con esto, y no sé si ha hecho caso, pero yo le he dicho que por qué no empieza en su casa a ministrar canciones de adoración y que él mismo empiece a buscar esa forma, porque no es algo que se enseñe, es algo que viene del corazón, y es empezar a decir, y esta persona es tal vez muchos están sabiendo de quién estoy hablando, los que no, entonces después les cuento, pero esta persona para mí es un maestro, para mí no, es un maestro, no es que para mí, es que es un maestro titulado y todo el cuento, no, pues el pastor le dio la aprobación, se la dieron en universidades y en todo este tipo de cosas, pero él creo que está entendiendo el cómo es dejar de hacerlo para el mundo y de empezar a hacerlo para Dios. De lo que tú acabas de decir, dejar de hacerlo para que lo vean a Él y lo aplaudan y empezar a hacerlo para Dios. Y ahí es donde viene la verdadera unción. Entonces, un instrumento puede fluir intensamente en ese sonido del cielo. Yo recuerdo, hay un video que hay de Marcos Barrientos de hace mucho tiempo donde cantaba las canciones primeras y hay un video donde están administrando y hay un momento que es el de la batería. O sea, no fue el del armónico, no fue el del teclado, no fue el de la guitarra, fue el de la batería. Y entonces el hombre, y recuerdo que es un tiempo y el hombre empieza a ministrar, ta, 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 la batería, tiene su retorno, el hombre sacude la cabeza, se quita esto, y él solo empieza, y lo que empiezan a hacer el resto es entrar con él y empieza un fluir especial. Entonces uno podría decir, no, es que solamente con sonidos suaves. No, el mover profético entra con lo que Dios quiera, de la manera que Él quiera y ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿y cómo lo vamos a ver? En la dedicación del templo que Salomón hizo, todos recordamos que ese templo se llenó de la gloria de Dios. Y yo quiero leerles las citas bíblicas que he leído esta noche son de la Nueva Traducción Viviente, porque sabía que estaba Mateo y Mateo le gusta esa. Entonces, segundo libro de Crónicas, capítulo 5, versículo al 11 al 14 dice, luego los sacerdotes salieron del lugar santo. Todos los sacerdotes presentes se habían purificado, estuvieran o no de turno ese día. Los levitas, que eran músicos, Asaf, Enán, Judatán, que fueron los que hablamos hace un momento, todos sus hijos y hermanos, vestidos de mantos de lino fino, una vestidura especial, estaban de pie al lado oriental del altar y tocaban címbalos, liras y arpas. A ellos se les unieron 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Los trompetistas y los cantores se unieron para alabar y dar gracias al Señor al son de trompetas, címbalos y otros instrumentos. Elevaron sus voces y alabaron al Señor con las siguientes palabras. Él es bueno, su fiel amor perdurará para siempre.
En ese momento, una densa nube llenó el templo del Señor. Los sacerdotes no pudieron seguir con la celebración a causa de la nube, porque la gloriosa presencia del Señor llenaba el templo de Dios. Así que habla de cuando estos instrumentos entraron en armonía, las trompetas con los címbalos, con las liras, vino algo glorioso. Y entonces es entender cómo los adoradores pueden fluir de esa manera. Entonces, cuando presentamos una adoración santa y fluida, su gloria desciende. Y entonces hasta ahora hemos visto de pronto a Mateo fluyendo junto con el grupo de alabanza, y hemos visto de pronto quebrantamiento en la iglesia, hemos visto, hubo un servicio y creo que fue entre semana, o fue un domingo, no, fue un domingo. Y fue un fluir que no queríamos parar, porque hubo derramamiento del Espíritu, hubo un derramamiento, un bautizo del Espíritu Santo, muchas personas estaban fluyendo, y fue en ese sentido y en ese ambiente. Ahora, ¿por qué para mí es tan importante esto? Porque si estamos hablando de entrar en un ambiente sobrenatural, pues creo que esta es la puerta para entrar por ese ambiente sobrenatural, a través de la adoración y de la alabanza, a través de que dedicamos tiempo para Dios. Entonces, obviamente, y hablo con todos los aetas, y no lo digo como regaño, sino lo digo es más bien animándoles a esto, nos falta más tiempo con Dios, nos falta más intimidad con Dios. Pero yo quiero decirle que este es uno de los ministerios que más toma tiempo, porque tal vez, y no lo digo que no, lo hacen con amor, pero tal vez el resto sirve su servicio, que el día que le toca va y sirve como maestro, como mujer, líder de grupo, tal cosa. Pero ellos tienen que tomar tiempos aparte para ensayar, tienen que estar programando fluires, tienen que estar programando canciones, preparando las canciones, el día del ensayo. Y hay algo bien especial. Cuando tú hablaste de cómo se preparan los que no son cristianos, entonces una noche recibimos un regaño, pero creo que fue una exhortación buena de una persona que trajo David Gómez. Habíamos comprado la consola nueva de la iglesia. Y pues empezaron a ecualizarla. Pero la verdad es que se demoraron. Y se demoraron en que eran como las 2 de la mañana. Al otro domingo teníamos, era un sábado, teníamos servicio. Los papás en la casa, entonces papás entiendan, todos los papás de pelos, porque las niñitas, ¿qué pasaba? Que no llegaban. Y ellos allá, y nosotros todos como con cara larga, empezando por el pastor, como que esta gente no entiende, que no sé qué. Y cuando se para este tipo, nosotros bien cansados, 2 de la mañana, no han acabado y empiezas a predicar. Entonces, a ver, empezó a predicar. Pero fue que nos predicó, fue que nos abofeteó. Y dijo, si esto es para Dios, lo vamos a hacer bien. Y si no, entonces mejor vayan a dormir. Porque Dios necesita gente que esté dispuesta para dar lo mejor. Y fue algo tan impactante que creo que empezando por el pastor a todos se nos bajaron los humos. Y dijimos, bueno, lo que haya. Y se nos subieron las fuerzas y vamos a hacerlo de la mejor manera. Y creo que no podemos perder esos tiempos. Y creo que Mateo acá, si tú te sientes digno en Dios de poder fluir así, pues también digno de poder ser el director de estos chicos para llevarlos a ese conocimiento de Dios. Porque resulta que esto no sucederá en una reunión común y corriente, cotidiana. O sea, no sucederá con los 10 minutos de ensayo que tengamos. Porque ese día se nos bajaron los humos y bueno, entonces tocó seguir. No sé las niñas que le dirían a sus papás, estamos en la presencia de Dios o qué sé yo, pero seguimos allí en ese fluir, ¿de acuerdo? Es más, recuerdo que yo tuve que hacer una ruta larga porque llevamos a Laura Moreno y después a todos los que llevamos. Y David y Álvaro Llano siguieron derecho esa noche. Ellos no fueron, ellos llegaron, o sea, nosotros nos fuimos, ellos se quedaron y al otro día llegamos y lo hicieron. Y lo hicieron con todo el amor, con toda la alegría y con toda la entrega. Entonces, tener acceso a la gloria de Dios permite una inspiración viva en ese sentido. No sé si quieres opinar algo sobre este punto para ya finalizar y entrar en un tiempo de administración. Pues es que en este último se tocaron muchas cosas. Entonces, primero muy importante entender que todos los instrumentos tienen que estar en armonía. O sea, que no es solamente o sea, de hecho la voz es un instrumento más. Entonces es como que todos ponemos de nuestra parte. Yo creo que es uno de los mejores ejemplos que uno puede ver para el cuerpo de Cristo. Porque es que si falta una parte, obviamente, haga de cuenta, un día no está la batería, listo, nos falta un pie. Y por más de que nos falte un pie, listo, no vamos a poder saltar, pero podemos seguir alabando con el resto del cuerpo. Pero si está ese pie, obviamente va a ser diferente la alabanza. Entonces entender que todos sí, todos podemos poner como nuestra parte. Y es muy importante que
también entender, o sea, yo creo que la batería, digamos, ahorita que estamos hablando de ella, en los momentos de guerra o en los momentos de hacer declaraciones es muy importante y la batería ministra. El piano y la guitarra también en los momentos suaves, en los momentos de intimidad, en esos momentos en los que el amor de Dios nos envuelve, son ellos los que nos llevan. Igual el bajo en todo, el bajo es la base de todo, el bajo es extremadamente importante, aunque es muy poco valorado por las personas, pero es muy importante. Y en verdad necesitamos de todos y creo que de hecho, cuando uno sigue como subiendo de nivel y que ya le mete cuerdas, que el violín, que el cello, uno va sintiendo como ese cambio, como eso que Ese uno va, cuerpo. sí, o sea, es muy bonita la alabanza cuando uno le va metiendo ese tipo de instrumentos porque cambia, o sea, uno ve que el ambiente cambia, uno siente un poco la presencia de Dios, como tal vez le gusta eso, como le gusta que uno se esfuerce en ese tipo de detallitos bonitos. Y en esto último, de que tener acceso a la gloria de Dios. El pastor dijo algo que tal vez yo no me siento así porque el pastor dijo como, usted se siente digno y tal vez yo no me siento digno porque igual yo soy humano, o sea, yo soy pura carnecita. Entonces es difícil y tal vez es entender que en verdad lo que nosotros hacemos, yo creo que todos aetas, no puedo decir ni siquiera solo alabanza, sino lo hacemos por la misericordia de Dios. Porque si Dios escogiera solamente a los que tal vez se lo merecen, tendríamos muy pocos adoradores, pero creo que es aprender también a entender esa gracia inmerecida que Dios nos dio y tener ese gran privilegio. Yo creo que casi todos los domingos, antes de poder entrar en vivo o cuando estamos en la iglesia de empezar el servicio, siempre decimos eso, decir, entendamos que este es un gran privilegio. O sea, no todo el mundo tiene el privilegio de madrugar todos los domingos a adorar al Rey. Y es entender que en nuestra carne es difícil, en nuestra carne no quisiéramos ensayar los sábados hasta las 11 de la noche y el otro día madrugarnos a las 5 para ir a la iglesia. No, nuestra carne no quiere y créame que a nuestra carne le encanta estar debajo de las cobijas. Pero cuando uno entiende el privilegio que tenemos es diferente. Ujú. Entonces es entender que es eso, no es que nosotros, no es que los de la alabanza seamos santos y por eso estamos ahí, no. Es que tal vez nos hemos dispuesto más bien a esa presencia de Dios, a los talentos que Él mismo nos dio y a Amén. ponerlos en su obra. Ahora, todo lo que dice Mateo es entender que por eso el enemigo quiere atacar tanto nuestra adoración y la lleva a interpretar de manera inadecuada en cuanto a la música y la adoración. Y acá vienen cosas que, por ejemplo, ayer decía Alejandra y ayer decía Santiago, porque resulta que las falsificaciones producirán un éxtasis, pero menor. ¿A qué me refiero? Entonces a ti te gustaba, y vuelvo a lo mismo, una música que no era cristiana y te generaba a ti cierto adrenalina, por decir algo. Pero sin decir que te generaba, sí es muy diferente a lo que te genera un día de administración en el Señor. Sí, sí, es muy diferente porque, de hecho, a mí lo que más me atraía de esa música no eran las letras, era en sí la composición musical. El género se llama folk metal, entonces es como un tipo de rock que no es pesado y está acompañado de cuerdas. Entonces me gustaba mucho y habían canciones de hecho hasta de 20 minutos que yo era encantado escuchándolas porque no se repetía y tenían unos arreglos increíbles. Y a mí eso era lo que me gustaba más que la letra porque las letras eran un poco malas. Y yo por eso las escuchaba, pero obviamente es diferente coger tal vez esa música y enfocarla para la adoración a Dios. Uf, cambia el ambiente totalmente. Ujú. Cambia porque, digamos, usted puede... Es como tan simple como que nosotros un día toquemos en la alabanza por tocar. O que un día toquemos sabiendo que lo estamos haciendo para Dios. Creo que es esa misma diferencia. Ujú. Porque hasta nosotros podemos caer en tocar por tocar. Pero cuando uno entiende el por qué lo hace y el privilegio, lo mismo que les decía ahorita, y lo bonito que es adorar como un solo cuerpo, como iglesia, cambia todo. Creo que eso es lo esencial, la diferencia entre lo que hacen las personas que no conocen a Dios y los que lo hacemos para Dios. Ok. Y ahora, entonces entrando en eso, ese poco éxtasis o menor éxtasis que produce la música secular, eso es algo que nos lleva a ser influenciados por algo demoníaco o por la parte emocional, por la parte solamente de las emociones. Y entonces, en esas falsificaciones de un don de Dios, que es la música es dada por Dios, que fue lo que vimos al principio, no es invención del hombre, es de Dios.
Y yo no sabía tanto la música, y yo pido perdón a los músicos porque yo era un ignorante, porque yo pensaba que eso es nomás, y resulta que cuando estuvimos con Geraldine y conocer qué notas y no sé qué, y eso tiene aún cosas de matemáticas, porque son como cosas exactas, como que tiene que estar en el momento Los justo, pentagramas. los pentagramas, las notas, un montón de cosas. Entonces, ah, ese tipo de música que es falsificación de Dios puede entrar en un clima. Y ayer Santiago decía que él un tiempo llegó a una música que le generaba como ira, como mal genio. Hay otra música que genera depresión, que genera tristeza, que genera estrés, perdón. Y entonces, o nos genera una falsa esperanza. Entonces el mundo necesita música. Es más, los que no conocen a Cristo, igual necesitan música. Porque siempre todo el mundo es musical, tú lo dijiste. Entonces estamos cantando y entonces a usted le puede gustar Rata Inmunda, Animal Rastrero, o le puede gustar la Quinta Sinfonía de Beethoven o no sé quién, o le puede gustar el vallenato, o le puede gustar tal cosa, o le puede gustar realmente adorar a Dios independiente del género. Y es adorar a Dios, exaltar a Dios. Y entonces a lo que nos lleva a esto es que la mayor celebración que podríamos tener es entrar en un éxtasis con Dios. Y entonces, por ejemplo, tú ya llegaste a tu top o crees que hay mucho más. Uf, hay muchísimo más. Hay mucho más. Y es entrar en eso, ¿de acuerdo? Entonces, como ven, la prédica era cortica, pero tuvimos problemas técnicos de principio y yo creo que era el enemigo. Pero yo le quiero pedir que no se desconecte en este instante, sino que hoy bueno, sí vamos a orar obviamente, pero no voy a orar por nada específico, sino quiero que entremos en un tiempo de comunión con Dios. En un tiempo, no, ahora, bueno, no sé, o sea, solamente Dios, pero igual queremos hacerlo en 5 o 10 minutos tal vez. Ahora, si pasa algo, pues lo haremos en Dios, pero entenderemos que es de Dios. Pero yo quisiera invitarle a que usted entrara en ese tiempo de adoración y que usted dispusiera su corazón para adorarle. Hay un buen número de personas conectadas. Creo que todos están muy conectados con lo que estamos hablando, con el tiempo de adoración. Si usted puede, yo no sé si donde usted está en este momento está sonando la novela al fondo, o está sonando la radio, o están en otro cuento. Yo quisiera que usted pudiera tomar este tiempo. Y lo he dicho y lo decía Laura Flores el domingo pasado o antepasado, no recuerdo. Y era de lo complicado que era tal vez tener este tiempo de comunión cuando estamos separados. Pero hoy hay un mismo espíritu, hay una misma unción. Tal vez la charla que hemos tenido ha sido de bendición. Me siento feliz de escuchar a Mateo y me siento feliz de que él entienda ese galardón que tiene. Y obviamente quisiera un día que estuviéramos todos los adoradores en un desconectado, en un tiempo de comunión. Hay tantos sueños. Yo sé que así como a mí, a muchos de los que estamos acá nos ha hecho falta la iglesia. Nos ha hecho falta esos tiempos de comunión. Pero ¿qué impide que en este momento entremos en esa adoración? Así que yo simplemente quiero pedirle que usted cierre sus ojos allí donde está y adore al Señor y que Dios nos guíe, que sea Él obrando para que podamos entrar en la comunión. Señor, y queremos adorarte, queremos bendecirte, Dios. Hoy no venimos delante de ti para pedirte nada ni para clamarte por nada. Señor, hemos dicho, Dios, con las cosas que han pasado, que te damos gracias por lo bueno, Señor, y también te damos gracias por lo difícil, por lo que a veces no entendemos, Dios. Y queremos solamente en esta noche descansar en ti. Venir a refugiarnos en tu amor, en tu gracia, en tu bendición, Señor. Deleitarnos en tu amor, Señor, y entender que tú eres quien nos cubre, que tú eres quien nos levanta, que tú eres quien nos fortalece, Jesús. Padre, yo te pido que cada hogar, que cada casa en este momento sea lleno de tu gloria, de tu presencia. Que donde haya cansancio, donde haya fatiga, Señor, tú te lleves, Señor, en este momento ese cansancio. Que donde haya angustia, donde haya preocupación, donde haya dolor, Señor, tú te lleves ese dolor, esa tristeza y que podamos adorarte. Y no sé cómo está sonando el audio afuera en tu casa. Si no es la mejor calidad, perdónanos por hoy, perdónanos la calidad. Pero más que mirar la calidad, yo quiero que tú puedas entrar en esa comunión. Si tú eres adorador o te estás preparando para ser adorador, entra en esa comunión, exáltale, glorifícale, deleítate en Él, deleítate en su gracia.
porque Él es deseable y amamos estar en su presencia. Porque cuando entendemos su presencia, Señor, más allá de querer buscar una prebenda, más allá de pedir una bendición, Señor, entendemos que lo más grande eres tú y que nuestra mayor riqueza, nuestra mayor alegría eres tú. Jesús, y hoy queremos entrar para adorarte, para bendecirte y para exaltarte. Y no sé si Mateo quiere empezar a ministrar y que lo haga en la libertad que Dios da. Y yo quiero que podamos estar todos en esa comunión. ¿Necesitas este? Esta canción para mí es tal vez importante en dos sentidos. El primero porque es una de las primeras, si no la primera que yo me aprendí, pero creo que más que todo es por lo que dice. Porque habla de eso, habla de cómo Sí, por Jesús. nosotros. Habla de cómo Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, de cómo Él no nos mira como pecadores, sino como Él nos mira como santificados. Entonces, simplemente cantémosla, permitamos que por medio de ella, pero ya estamos guiados por el Espíritu Santo, entremos a intimar con Él. No sé lo que viste en mí para amarme tanto así, tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre y me hiciste deseable para ti. Y llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Y llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. Y llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Y llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. La, 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 la. La, 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 la. Y hoy Dios pone en mi corazón algo. Es que tal vez usted muchas veces también ha querido fluir con Él. Tal vez Dios muchas veces ha puesto en su corazón, en su boca, el profetizar. Pero hay varias cosas que se lo impiden. Y quiero que entendamos algo de lo más importante, es que más que tal vez el hacerlo afinadamente, lo más importante es la actitud de nuestro corazón. Lo más importante es usted qué quiere hacer con lo que quiere decir. Si usted lo quiere hacer para Dios, hágalo. Y creo que este es un
uno de los más grandes limitantes de la adoración como iglesia. Porque no permitimos que la adoración que está en nuestro interior, que está en nosotros queriendo salir para Dios, salga. Porque ¿qué pensará nuestro hermano que está ahí al lado? ¿Qué pensará Dios de nuestra voz? Y quiero que entienda que Dios mira mucho más allá. Quiero que entienda que Dios conoce el por qué lo hacemos, que Dios conoce la intención de nuestro corazón. Y quiero que tal vez usted se dé la oportunidad de encontrar esa alabanza que Dios quiere que usted le levante. Que si le es posible, cuando esté haciendo sus devocionales o cuando esté hasta haciendo el almuerzo y tenga esa música de fondo y Dios ponga algo en usted, porque eso pasa así. Usted permita que eso fluya. No lo limite, no lo corte. Porque usted está permitiendo que tal vez esos temores, que el enemigo mismo no lo permita explorar lo hermoso que es la adoración. Yo también creo y soy consciente de que en la adoración uno gana las batallas más duras. Que tal vez lo vemos en la historia de la Biblia cuando venía un pueblo mucho mayor que el pueblo de Israel a enfrentarlos, y lo único que hicieron ellos fue poner a los adoradores y adorar. El enemigo se confundió y se empezó a atacar él mismo. Así que si usted tiene una batalla que le ha sido imposible ganar, lo invito a que intente ganarla en adoración. Lo invito a que conozca el amor de Dios por medio de la adoración. Lo invito a que permita conocer el corazón de Dios. No que usted vaya a entender toda la revelación de que es Dios, porque es infinito lo que hay por conocer de Dios. Pero tal vez su relación puede mejorar si usted permite que este manto de adoración lo envuelva. Si usted permite que ese propósito que le dio Dios, que es crearlo para la adoración, sea efectivo en usted. Entonces declaremos por última vez este coro y cántelo con entendimiento. Permita que lo envuelva, permita que sea el Espíritu de Él el que lo guíe de aquí en adelante, y clamemos todos por eso, porque la alabanza, o porque ese momento de intimidad que tenemos todos como iglesia, sea lo que realmente Dios quiere que sea. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Y llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. Señor, en esta noche nos deleitamos en ti, nos deleitamos, Señor, en tu amor, en tu gracia. Y entendemos, Jesús, que tú eres, Señor, nuestra riqueza, que tú eres nuestra fortaleza. Señor, que a veces estamos tan afanados, corriendo de un lado para el otro, Señor, angustiados por lo que escuchamos en las noticias, Señor, desesperados por la situación económica, tal vez esperando, Señor, que vengan cambios, Señor, pero tal vez no tenemos estos tiempos de reposar en ti, de descansar en ti, de decirte: Dios, te entregamos a ti nuestros afanes, te entregamos a ti nuestro cansancio, nuestra fatiga, y te pedimos, Dios, que seas tú obrando. En este momento, Señor, yo sé que tú estás actuando en cada uno de los hogares que están conectados en este momento. Yo sé, Dios, que tu Espíritu Santo está trayendo fortaleza, y tú que estás allí, disfruta de este momento, disfruta de este tiempo. Llénate de su gracia, llénate de su amor, llénate de lo que Dios quiere darte, y permite que sea el Espíritu Santo tocando, ministrando, llenando tu vida y alentándote. Y tal vez cuando terminemos este momento con Mateo, entiende que tú no necesitas al pastor o a Mateo para que esté en tu casa,
sino como Él decía hace un momento, que tú también puedes fluir, que tú también puedes adorar, que hay momentos donde tú puedes caer de rodillas, no importa donde estés, tal vez en la cocina, tal vez en el comedor de tu casa, en tu misma habitación, porque vino la presencia de Dios y tocó tu vida. Y no importó horario, no importó reloj, no importó lo que hubiera, porque simplemente estabas en la presencia de Dios. Y Él quiere que tú sientas su presencia, porque Él toma el control de todo lo que tú eres, de todo lo que tú vives. Y hoy, cuando entras en ese monte de adoración, en ese monte de celebración, puedes entender cómo Él te anima, cómo Él te fortalece y cómo Él te bendice. Señor, oro para que cada vida, para que cada persona haya recibido en esta noche esto especial que viene de ti, Jesús, y que podamos, Señor, adorarte, bendecirte y exaltarte. Gracias te damos, Señor, y gracias, Dios, por los talentos. Y en este momento bendigo a cada uno de los saetas de la iglesia. Bendigo sus dones, sus talentos, sus habilidades, Dios. Y te pido que cada día sus dones sean colocados para el servicio de tu obra, para deleitarnos en ti y que nosotros como pueblo podamos avanzar en esa batalla. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, esperamos que haya sido un tiempo muy especial, era lo que deseamos y tal vez por eso tantas interferencias al principio, pero sé que muchos de ustedes recibieron esto como un bálsamo especial, así que simplemente animarlos a que sigan adelante en esta bendición, ¿de acuerdo? Hoy estamos, en nuestro servicio, así que sus comentarios son muy importantes para nosotros. Si alguien se está conectando nuevo, por ejemplo, la señora Rosiris del Carmen, entonces queremos conocerlos. Yo no sé si Alejandra está allí, pero para que si usted tiene preguntas o algo, alguien le va a estar contestando y queremos conocerlo. Lo mismo las inquietudes. ¿Qué le dejó este servicio? ¿Qué le ministró este tiempo especial de bendición? ¿De acuerdo? Diezmos y ofrendas. Recuerden que hoy es miércoles. Bendecimos a todas las personas fieles en la iglesia que están dando sus diezmos, sus ofrendas. Bendecimos sus trabajos. Mateo es un fiel testigo de la obra de Dios. Estaba en su casa y Dios lo llamó, lo bendijo. No, Dios lo llamó, no, Dios lo llamó mucho. Mateo. Dios permitió que alguien lo llamara y a partir de hoy empezó a trabajar. ¿Quieres contar algo de eso? El testimonio para honra y gloria del Señor. Ya es eso, o sea, en verdad es, o sea, por más de que estoy en la pandemia, yo creo que en parte siempre confié en Dios. Entonces la gente igual me decía, y para mí era incómodo no tener trabajo, pero yo en parte tenía temor porque no quería tampoco ser irresponsable de irme a trabajar y con eso del COVID y después resultar enfermando de pronto a mi sobrino o a mi abuela. Entonces yo lo único que le dije fue Dios, o sea, si tú quieres de verdad que salga algo, pues tú sabes cómo hacerlo y pues me llamaron, entonces hoy empecé a trabajar. Qué bueno, y gloria a Dios por esos testimonios. Entonces vamos a ser fieles con el Señor. Grupos de influencia, por favor, vincúlese a su grupo de influencia, estemos allí. Recuerde, les tengo una buena noticia. Esta buena noticia, y si Martica me está escuchando, y bueno, para la fundación, Paulita, que estás animada con esto, me llamó alguien. Siempre llama a alguien y alguien quiere contribuir para la campaña de los venezolanos, pero esta persona no quiere contribuir con mercado, ni con plata, ni con nada, sino va a preparar 120, 150 kits de aseos, cepillos de dientes, pañales, todo lo que tenga que ver con aseo. Entonces yo le dije, listo, entonces usted haga eso y nosotros como iglesia cuadramos la parte para llevar entonces el almuerzo o el desayuno y para llevar esto. Entonces, fundación, es el momento, me han dicho que quieren trabajar, fundación, este es el momento, y todos los que nos colaboran para que podamos hacer ese trabajo y estar en esa bendición, ¿de acuerdo? Y mañana los esperamos también con unos invitados bien especiales y con un tiempo de gran bendición, así que nos alegró tenerlos en este lugar. Por mi parte me despido, Dios los bendiga, espero que haya sido un tiempo de descanso, de paz y de bendición, y ahora Mateito se despide ya para salir de este lugar en la bendición del Señor. Nada, chao iglesia, espero que el propósito de esta noche se haya cumplido y que empecemos a buscar a Dios en esa adoración sincera. O sea, es una adoración muy personal, muy de usted para Dios. Entonces, permítase explorar con Dios y permita que Dios le revele cómo es esa forma única que usted tiene de tocar el corazón de Dios y de producirle placer, que es lo que dice la palabra. Amén. Hasta luego. Bye.